¿Se escucha bien? Bueno, voy a comenzar con la presentación del Camoatí. Primero voy a hacer un comentario sobre lo que podríamos llamar la reedición del Camoatí. Después un comentario de lo que podríamos considerar la historia fallida del Camoatí. También vamos a hacer una referencia de algunos antecedentes, en qué línea podríamos pensar se inscribe esta novela. Y por último comentar algo sobre la puesta en escena que va a ocurrir después de esta presentación, que me parece que tiene relación con la historia misma del Camoatí. En principio, dos cosas sobre Edgardo Gili. Una, yo no sé si es importante, pero marca algo. Nació en Freire, en la provincia de Córdoba, y estuvo exiliado entre 1976 y 1983. Y 5 meses. No, pensé que era el 83. No me hagas así con todas las... No te voy a dejar pasar una. Si hablas de Edgardo Gili, hablas sobre Camoatí, decir lo que quieras. Este chiste tiene relación con que esta presentación estuvo mediada por distintas conversaciones en las que yo le pregunté a Edgardo qué le gustaría que se diga de Camoatí, ¿no? como para ponernos al servicio de la lectura de Camoatí. Una de las cosas que tendríamos que decir primero es el aspecto de la reedición. Camoatí se editó por primera vez en 1998. Lo editó la editorial Narvaja de Córdoba y ahora lo edita la editorial La Cebra en el 2012. O sea que acontecieron 14 años desde la primera edición, y creo que Edgardo empezó a escribir el Camoatí en 1995. La historia del Camoatí me parece que presenta algo que tendríamos que pensar, que es una historia a la que les costó ser leída en el momento de su publicación. Incluso es una historia, la del Camoatí, que no encontró el destinatario que buscaba. Es una historia sobre el secuestro y la apropiación de una niña hija de desaparecidos. El secuestrador y el apropiador es el que ajusticia o condena a la muerte a la madre. La historia ocurre cuando la niña apropiada tiene alrededor de 21 años, aunque creo que el acontecimiento del encuentro entre el relator, que es como testigo de esa historia, ocurre cuando ella tenía 9. Y entonces la historia se desarrolla entre los 9 y 21 años, de la que primero conocemos como Paula y después recuperamos con el nombre de Natalia. El tema de los nombres es propio de esa novela. Es una novela donde los nombres aparecen, desaparecen, los nombres están atravesados por el olvido, por la tristeza, por el dolor. La lectura del Camoatí provoca una cierta emoción que incluso recupero en este momento de hablar de la novela. Yo creo que en el año 98 esta novela no encontró el destinatario que buscaba, no encontró destinatario entre las abuelas, no encontró destinatario entre la militancia política de los derechos humanos. Incluso ahora la novela
no encontró conexión con algunas de las hijas recuperadas por las abuelas, algunas de las nietas recuperadas por las abuelas. Me da la impresión que esto es un punto que me conmueve de la novela. Es una historia donde el testigo cuenta algo a un destinatario que no lo puede escuchar. Hay un desencuentro que es también el desencuentro o el encuentro fallido en la historia argentina entre un relato de un testigo que se dirige a alguien que no está en condiciones de escuchar porque no llega a la cita. Edgardo en estos últimos meses trató de conectarse con distintas nietas recuperadas y falló el intento. Eso es muy curioso, ¿no? Tal vez eso es una condición de lectura de esta novela. Se lee sabiendo que ahí hay un mensaje, hay un encuentro fallido, algo que no se puede dar, y por eso la novela, me parece, se lee y se seguirá leyendo entre nosotros con ese testimonio. La otra cosa curiosa es que Camatí se publicó en 1998, se publica ahora, y siendo hay una correspondencia palabra a palabra entre la primera novela y esta, entre la primera edición y esta. Podríamos decir, son iguales, pero no son la misma. Esa distinción me parece que hay que pensar entre lo igual, entre la igualdad y la identidad. Es la misma novela, se corresponde palabra con la otra, pero no es la misma historia. Yo memoricé un pequeño fragmento para que ustedes vean cómo trabaja esa no identidad de las historias que se cuentan entre la primera edición y la segunda. Hay un fragmento que dice: había salido de mí, había alcanzado ese estado en que las cosas cambian de nombre y todavía los nuevos nombres no existen. Había salido de mí, había alcanzado ese estado en que las cosas cambian de nombre y todavía los nuevos nombres no existen. En 1998, a mí me parece que esta es una frase que claramente apuntaba al problema de la resistencia, al problema del olvido, al problema de la justicia, al problema de la memoria. Había salido de mí, había alcanzado un estado en que las cosas cambian de nombre y los nuevos nombres todavía no existen. Me parece que en estos días esa frase, fíjense, se escucha distinta, ¿no? Había salido de mí, había alcanzado un estado en que las cosas cambian de nombre y todavía los nuevos nombres no existen. Me parece que hoy es un relato de otra cosa, del dolor, es un relato de lo irreparable, es un relato de la herencia. De lo irreparable porque me parece que, así como Paula en la novela del 98 tenía 21 años, hoy tendría 14 años más, estaríamos en 35, entre 30. Es la edad de muchos de los chicos recuperados de esos años. Quizás son chicos que, esto es otro dato curioso, ¿no? Son chicos que son más grandes, tienen más edad que la que llegaron a tener sus padres. Esa más edad también plantea también la idea del problema de la herencia. Hoy está más en juego el problema de la herencia, el deseo de la herencia, o la herencia como deseo de volver a recuperar un mensaje. Y del dolor, porque también esos padres desaparecidos hoy tendrían entre 50 y 60 años y lo que no vivieron ya es irreparable. Ya no están en donde deberían haber estado. No están en las universidades, no están en la política, no están en la literatura, no están en el cine, no están en la cultura, no están en las fábricas, no están en los centros comunitarios, donde imaginamos que podrían haber estado, no están. Entonces me parece que, fíjense que había salido de mí